estaba conformado por un núcleo muy importante que era Austria, Hungría, Eslovenia, Bosnia, el Tirol, Transilvania, es decir, era un conglomerado heterogéneo de estados de Europa del Este, más esta importancia que tenía el imperio húngaro, vienés, austríaco, ¿no? Austria va a tener un momento de esplendor en este momento, en el último cuarto del siglo XIX. Yo voy a tomar un texto muy interesante que se llama La Viena del fin de siglo, Política y Cultura, de Karl Schorke, que comienza haciendo un análisis del espacio de lo que era ese imperio austrohúngaro cuando Viena decide remozar el centro de la ciudad, y esto que era una zona de murallas, ustedes ven mi cursor, ¿no? Este era el antiguo casco medieval de Austria, de Viena, y acá había un glacis, que es como si fuera una pendiente, una bajada, donde estaba la muralla y donde era toda una zona de fortificación del ejército. Bueno, en 1860 se derrumba la muralla de la antigua ciudad medieval y se abre la Ringstraße, que va a ser una gran avenida, un anillo circular. Ringstraße quiere decir anillo circular, en donde se van a instalar los edificios de una nueva época, un momento que va a ser sobre todo la época el eje de la reconstrucción urbana liberal fue justamente la creación de esta gran avenida tomada del modelo de lo que fue la remodelación que hizo el barón Haussmann en París. Es decir, Viena va a tener una remoción de todo su urbanismo a partir de edificios ahora que no son los edificios medievales de la iglesia y del poder feudal, sino de instituciones liberales. La universidad, bueno, la iglesia votiva, que era la iglesia del rey, el ayuntamiento, el Museo de Historia Natural y de Historia del Arte, muy bien, por la historia, el Parlamento, el teatro, la ópera, que ahí los vamos a ver. Miren lo que fue la apertura de estas grandes avenidas, que incluso también tenían un sentido político-militar, porque París también se hace para poder que el ejército reprima las escaramuzas de los revolucionarios, como la revolución de 1848, es decir, la guerra de guerrillas que se armaba con las revoluciones francesas. Las grandes avenidas permiten desplazamiento de los ejércitos. Ahí estamos viendo el edificio del Parlamento de Viena, es decir, vamos a ver cómo es esta Viena, ¿no? Ahí tenemos la iglesia antigua medieval, que tuvo muchas remodelaciones, San Esteban. Ahí la tenemos, que es un símbolo del casco viejo de Viena. Es decir, la ciudad quedó encerrada entre ese casco antiguo con las instituciones góticas medievales, la Ringstraße, que va a armar el anillo de la burguesía, del liberalismo en un sentido cabal, porque van a ser muchos grandes empresarios quienes van a aportar dinero para construir esta Viena, de las grandes avenidas, del boulevard, del pulmón, como decía el alcalde de Viena, los parques son el pulmón de las grandes meganópolis, y donde se hizo toda, a partir de 1860 hasta 1900, se levantaron estas grandes construcciones emblemáticas. Estamos viendo acá el Parlamento vienés, con lo que se llamó en ese momento los estilos historicistas, es decir, eran todos tomados de modelos antiguos. Por ejemplo, el Parlamento, como si fuera un templo griego, ¿no? Relacionando la democracia con la Grecia
con la Grecia clásica, ¿no? Una característica de esta Viena, estoy hablando de todo esto porque acá va a trabajar Klim, es decir, parte de su trabajo va a estar relacionado, como el de Rodin con el París del barón Haussmann. También Klim va a trabajar en aras de este proyecto de remodelación de Viena. Ahí tenemos una institución importantísima en Viena que es el teatro. Este es el teatro de la época de María Teresa I de Austria. Y acá es el teatro nuevo que se hace hacia 1888. Ahí tenemos otra vista de esta circunvalación de Viena que separa, que cortó la relación de esta modernidad a través de esta gran avenida con respecto también a los suburbios. Ahí están los techos que va a pintar Klim y la Asociación de Artistas. Fíjense que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Por favor, ciérrenlo porque se hace un eco. Bueno, y en esos estilos historicistas o eclécticos, porque no son puros, ahí tenemos como en 1872 se levantó, además del Parlamento vienés, el ayuntamiento, es decir, la municipalidad, podríamos decir el Rathaus, que tiene estilo gótico, pero todo esto es estilos historicistas. Bueno, Viena va a ser la capital de los teatros. Viena y sus alrededores llegaron a tener 80 teatros y sobre todo una institución fundamental que nosotros unimos el concepto de lo que es Viena con la música. Pensemos en Mozart, pensemos en Beethoven, es decir, dos inmensos músicos, y el signo de Viena va a ser la música, ¿no? Ahí tenemos la ópera estatal realizada entre 1861 y 69, que fue muy criticada. Uno diría, pero ¿por qué es hermoso este edificio? Ahí la tenemos de noche, parece el Colón. Es decir, realmente fue un gesto no solamente importantísimo económico, sino que mostraba el poder de Viena, que llega a ser, a fines del siglo XIX, la cuarta capital más importante de Europa, y sobre todo esta posibilidad económica de estos monumentales edificios hechos a todo trapo, está ligada con el avance de una burguesía con ideas liberales. Y acá me detengo, ahí está la universidad le buscaron otro estilo, ¿no? Una era neoclásico, otra era neogótico, la universidad es neorrenacentista, emulando las universidades de Bolonia, de ese centro del humanismo que fue Italia. Así que cada una tenía su revival, su versión nueva. Ahí está la Universidad de Viena, con los arcos serlianos, con todos los almohadillados, bien estilo italiano, ecléctico y fuera de época. Obviamente no estamos en el Renacimiento, estamos en lo que podríamos llamar la Belle Époque, es decir, ese momento de mucho poder y concentración económica en lo que eran las metrópolis europeas. Es decir, es el momento de esplendor. Ahí tenemos el Palacio de Viena. Viena no tenía una tradición muy importante en la democracia, entonces a los arquitectos, entre ellos un arquitecto danés, Hansen, se les ocurrió poner este monumento a Palas Atenea, es decir, certificar esta idea de la antigüedad griega y de Palas, la hija de Zeus, que encarnaba también la sabiduría y la justicia. Bueno, ahí tenemos una imagen de esta Viena que va a tener
esta gran contradicción que tiene que ver con lo que vamos a analizar de la obra de Klim. Una Viena de una aristocracia y de una nobleza a la cual no accedía casi nadie, ni aun aquellos que lograban tener un título de nobleza podían acceder a pertenecer a ese círculo culto, o no sé si culto, que se formaba en el ámbito del teatro, del arte, y acá hay algo interesante. Ese fervor que el vienés, que el austríaco tenía al pertenecer, al haber quedado dentro del ámbito católico, de toda esa tradición del barroco católico, exuberante, lujoso, elegante, dado a los placeres. A esta aristocracia vienesa se le estaba moviendo el piso justamente con la aparición de una clase nueva, una burguesía que no accede a estos círculos de poder, a través del linaje, a través de la sangre, podríamos decir, pero sí accede a través del conocimiento y de la ciencia. Nosotros vamos a hablar de una Viena muy especial, la Viena donde pinta Klim, donde dirige la ópera de Viena uno de los grandes músicos de ese momento, Gustav Mahler, de origen judío. Es la Viena donde escribe el primer gran tratado sobre la psique humana, que es la interpretación de los sueños Freud, y es la Viena también influida por Nietzsche. Es decir, vamos a ver cómo el teatro, que era el lugar de reunión, que era la sociedad vienesa, esa elegancia, la gente iba como al Colón a ver a los conocidos, es decir, era el ámbito de la sociedad vienesa. Y acá tenemos este emperador, que fue Francisco José, que impulsa y que él sí da lugar a esta pujante burguesía liberal, que es, él decreta la remodelación de la Ringstrasse para dar lugar, había muchos nobles que se oponían porque era darle el paso, sellar el poder, ahora sí, de la burguesía. Casado con Sisi Emperatriz, todos habrán visto las películas, ahí está Romy Schneider, de hollywoodenses, de esta emperatriz bellísima, anoréxica, que en un momento le pide, él le dice, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Y ella le dice, un manicomio. En muchos trabajos dice, no podría haber sido otro lugar donde apareciera el psicoanálisis que en Viena, que era una sociedad que estaba atravesada de conflictos, ¿no? El hijo, el heredero, el príncipe Rodolfo, se suicida junto con un amante. O sea, para que ustedes vean el grado también de locura que atraviesa a esta sociedad sumamente elegante, glamurosa, refinada. Ahí está la muerte, lo encuentran asesinado junto con un amante casual que también decide acompañarlo en el suicidio. Fíjense si no es una locura. Y esta emperatriz que era adicta a los viajes, a escaparse de esa Viena que la oprimía, y que finalmente un anarquista la mata de una puñalada en un puente en Ginebra, en Suiza. Bueno, ahí tenemos esta Belle Époque. Miren si esta Viena del 900 no parece París, con los cafés vieneses, con ese lugar de encuentro, con la elegancia, con las grandes casas de alquiler que se construyen también en la Ringstrasse, que eran pequeñas pero tenían, digamos, escaleras gigantes y daban la sensación de que todos vivían en un palacete. Bueno, nosotros vamos a tomar
la trayectoria de Klim en un momento también de giro, de cambio, hacia incluso a despojarse de esa arquitectura historicista y clasicista, de alguna manera, por el arte nuevo, que podemos decir es el Art Nouveau, que se impone en Viena, que en Viena va a tener un nombre especial, porque formó parte de un grupo de artistas que armaron una sociedad abierta, que fue la Secesión vienesa, que es el Art Nouveau en Viena. Acá tenemos uno de sus mayores exponentes, Otto Wagner, un arquitecto que abandona esos estilos, como les dije, neogótico, neoclásico, neobarroco, y Viena es como, de alguna manera, Barcelona, una ciudad llena de estas enredaderas hermosas, en estos detalles espectaculares de lo que es una arquitectura nueva, con condiciones nuevas, con grandes ventanas, pensando más en la función del edificio y en la ornamentación libre de todo elemento histórico, ¿no? Basado en formas fito y zoomorfas, con estos colores claros, con esta, por supuesto, elegancia y, por supuesto, dirigido también digamos, a inversores que podían construir estas grandes casas que eran de alquiler, ¿no? Pensemos Gaudí en Barcelona, la Casa Milá, la Pedrera, digamos, todos los edificios. Y acá también lo vemos en un momento en que se le encarga a estos arquitectos jóvenes, modernos, las estaciones de tren, como la Karlsplatz, que es también de Otto Wagner. Bueno, pasó rápido todo esto, pero lo quiero mostrar porque cuando veamos el trabajo de Klim, tenemos que pensar que está relacionado con todo este ornamento fantástico, con el uso casi del dorado, con las formas lazos, con las formas sinuosas del Art Nouveau. Y esta sociedad vienesa joven, antiacadémica, que buscan una diferenciación con respecto a la arquitectura y al arte anterior, y sobre todo a la academia, va a ser la Secesión. Ahí tenemos los carteles de un edificio que ellos mismos van a hacer con el apoyo de muchos empresarios, sobre todo de la burguesía, que van a aportar su dinero para hacer estas nuevas edificaciones. El Banco de Ahorro Postal de Viena era hecho un edificio de Otto Wagner, era como el banco, diríamos, para las clases bajas, para otorgar préstamos. Ahí en la parte de arriba está coronado, lo corona con dos esculturas griegas, ¿no? Hay un amor siempre por lo griego. Y esto es lo nuevo, esta es la arquitectura nueva, estas bóvedas acristaladas, estos clerestorios, la luz, es un signo de modernidad. Ahí tenemos la figura de una especie de Victoria alada, con la que corona Otto Wagner la caja de ahorro. Y bueno, miren lo que es la belleza de la Villa Wagner, la segunda casa que hace para su segunda esposa, con mayólicas azules y blancas y todo ese decorado que de estilo Secesión va a pasar también a lo que se llama el Art Deco, ¿no? Es decir, como un estilo más rectilíneo. Miren lo que es esta villa de 1912, ¿no? Bueno, quiero que vean porque todo este elemento ornamental que va a tener mucha fuerza en la obra de Klim está entre sus amigos. Y acá está el autor, Joseph Maria Olbrich, ahí hay un dibujo. Miren si no parece el Abasto de Buenos Aires, que también está ligado a un estilo secesionista vienés.
que hoy es un shopping, y antes era el mercado de frutas y verduras de Buenos Aires. Y ahí tenemos el Versacrum, este edificio secesionista que fue como un modelo impactante de lo que era esta juventud vienesa de un arte nuevo. Versacrum, Primavera Sagrada, así llamaba también la revista, y ahí tenemos esta idea de un edificio que también parece al que se le hubieran subido enredaderas y está coronado por una bóveda de bronce, de hojas como si fueran unas enredaderas. Un edificio fantástico, también adentro todo vidriado, en el que formó parte muy activa en la creación de la secesión Gustav Klimt. Miren qué belleza. Espero algún día ir a Viena, que no conozco. Y también les quería decir, este edificio fue bombardeado y fue reconstruido en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la maqueta de lo que fue la reconstrucción de la secesión vienesa y 3 gorgonas ahí en la entrada principal. Ahí lo tenemos a los muchachos secesionistas y aquí con una túnica de pintor, un personaje, ya todos están con saco y corbata, pero acá lo tenemos a Gustav Klimt, que está en una especie de trono, ya es sintomática la imagen, y vestido de otra manera, poco convencional. Ahí tenemos las revistas Versacrum, donde los secesionistas divulgaban los nuevos movimientos, sobre todo el impresionismo. En el edificio se habían hecho muestras del diseño moderno inglés, de los impresionistas franceses, y uno ve que claramente estamos dentro de los parámetros de lo que es el Art Nouveau. Ahí tenemos los muebles de Hoffmann, otro de los grandes arquitectos. Este es otro diseñador, Koloman Moser, también fundador de la secesión. Muebles taraseados, preciosos, diseños refinados que marcaron esta juventud que buscaba además la idea del arte total. Ahí tenemos las telas, los papeles, los muebles, la idea de que el arte envolvía la totalidad de la vida de esta burguesía pujante. Ahí tenemos, miren lo que son las tramas, las ornamentaciones. Ahí está Joseph Hoffmann, dice, arquitecto que diseña también este juego de vajilla, pero miren que hoy sigue siendo vanguardista, ¿no? O de vasos, bueno, un servicio de té, fíjense, esto es el antecedente de lo que después va a ser la escuela de la Bauhaus, pero esto era mucho más exclusivo, eran imágenes más exclusivas. Bueno, y ahora sí vamos a ver la figura de Klimt, de quien no se conoce demasiados datos personales de él. Sabemos que Klimt venía de una familia humilde, era el segundo de 7 hijos que vivían en 2 ambientes cuando él era chico, pero él ingresa a los 14 años a la Escuela de Artes Aplicadas en Viena junto con sus 2 hermanos, Ernst y George. Y luego va a formar junto con un compañero de clase, Franz March, la compañía de artistas, que los profesores van a recomendar y van a empezar a hacer en esa gran construcción de la Ringstrasse muchísimos decorados de teatros, de paredes, y ahora vamos a ver que ellos tienen lugar luego de la muerte de un gran decorador de esos años, clásico, que fue Hans Makart. Era el gran pintor de la Viena burguesa. Ahí tenemos las imágenes de Makart, mucho más clásicas. Y acá vamos a ver cómo, ahí tenemos una foto muy jovencito de Klimt, que
en 1897 funda la Secesión con un lema, ¿no? A cada época su arte, al arte la libertad. Fíjense que hay alguien que tiene, apaguen los micrófonos. Es muy interesante esta frase porque al arte la libertad es un tema que va a marcar la ascensión, pero también la caída de Klimt. Ahí tenemos el Museo de Arte, el teatro, el Burger Teatro, donde él hace estas escenas a la manera de Macquart, pero lo sobrepasa. Ahí tenemos en cada una de estas viñetas, como si fueran, voy para atrás, como si fueran la bóveda de la Sixtina, distintas escenas de toda la historia del teatro, desde los griegos al teatro isabelino de Shakespeare. Ahí tenemos, y aquí una escena de Romeo y Julieta, y está muriendo Julieta. Fíjense el dibujo, fíjense la calidad técnica de este trabajo hecho con Mach y con Ernst Klimt, y aquí está el mismo Klimt entre los espectadores de la obra. Ahí tenemos esta especie de erudición, ¿no? Porque él va a tomar distintos momentos de la historia del teatro, en el techo del teatro. Así que si vamos a Viena, hay que ir al hall de entrada para ver en el techo estos primeros trabajos. Y también esos primeros trabajos estaban muy relacionados con estas imágenes todavía naturalistas, el amor, con formas ya alegóricas, donde ya Gustav Klimt empieza a colocar una contraposición entre esta joven pareja de enamorados que están por besarse, uno de sus temas, el beso, pero que arriba son testigos oculares, distintas caras que parecen máscaras, que parecen espectros, que parecen ánimas que amenazan ese amor. Acá tenemos todo el ámbito del teatro austríaco. Otro de los pocos retratos masculinos que hace Klimt, este es el actor Joseph Lewinsky, donde aparece también algo muy interesante, que es ese marco donde también separa el ámbito de este elegante actor con un marco donde aparecen las máscaras, la idea del teatro, la idea de lo oculto, lo que se oculta. Y aquí tenemos como Klimt empieza, van a tener la compañía un encargo importantísimo, las salas del Museo de Historia del Arte de Viena. Y aquí en las pechinas de los arcos de cada una de las salas, Klimt va a pintar figuras alegóricas, estas mujeres que representan distintos periodos de la historia del arte, con el cual hay que saber mucho de historia del arte. Ahí está Palas Atenea, y acá, por supuesto, una mujer que representa el arte egipcio. Sin embargo, los cuerpos van a empezar a tener una novedad, y esa novedad es la modernidad con que Klimt cruza. Por ejemplo, miren acá atrás, una ánfora griega de la pintura negra, es decir, del periodo arcaico griego, con el cual él tenía un conocimiento importante de la historia del arte, y una nini, es decir, una mujer, una prostituta, que eran parte de los personajes de su propia época. Ahí tenemos otro detalle para ver esto que tenemos que ver si vamos a Viena, no solamente los cuadros colgados en la sala, sino estos ángulos donde él representa, siempre con mujeres, estas grandes figuras del 400 romano, y bueno, acá, perdón, acá sí hay un hombre, el 400 veneciano. Y para que ustedes vean el talento precoz, realmente la idea de genio
de Gustav Klimt, es esta obra que también la hace con Mach y con su hermano Ernst, que van a fallecer, que es el auditorio del antiguo teatro que habíamos visto antes, el teatro de la época de María Teresa I, donde él, de una manera muy suspicaz, representa esta especie de platea y los pisos como si fuera el Teatro Colón, pero en lugar de tomar el escenario, Klimt se vuelca, esto trabajado también con fotografías, y representa a toda la crème de la Viena de ese momento, es decir, a todos los personajes que eran los que tenían el abono en este teatro, la sociedad vienesa. Esto era Viena. Viena era el teatro barroco, la idea de la reunión de la sociedad en la danza, en la música, en la teatralidad, es decir, en los fastos más espectaculares, es decir, muy distinto a los alemanes protestantes, ascéticos, sin estos lujos a los que sí estaba acostumbrada esta sociedad vienesa. Miren los detalles, parece una obra, parece una fotografía, parece realmente una instantánea donde vemos moverse a la gente, mirarse unos a otros, el cuchicheo antes del comienzo del espectáculo. Todos los detalles y la calidad técnica de Klimt, como esta obra también espectacular, que es el retrato de un pianista famoso y un profesor de Viena, Joseph Bauer, donde aparece también un registro realista, casi hiperrealista, con doble marco, siempre con motivos griegos y con motivos incluso minoicos. Interesantísimo el juego ya ornamental que está haciendo Klimt. Pero si hay una obra, lamentablemente esta obra estuvo quemada, como se va a quemar las obras que hoy vamos a analizar, que las analizamos porque quedaron documentos fotográficos. Este Schubert al piano es realmente una pintura de lo más entrañable de esta Viena aristocrática. Ahí tenemos las mujeres con un trabajo de luz por supuesto, impresionista, increíble, las luces de las velas que irradian sobre la cara de Schubert, que es un retrato, por supuesto, fidedigno del músico, el gran creador de los Lied, y de las mujeres cantando y recitando detrás de él la música. Es decir, es un cuadro realmente de época. Pero vamos a ver que con la secesión hay un cambio de ese naturalismo, de este naturalismo que estamos viendo, a formas cada vez más sintéticas. Y aquí aparecen en estas ilustraciones, es muy importante el trabajo de dibujo de Klimt, un elemento que va a ser, primero, las formas alegóricas. Estas mujeres son mujeres que representan la nuda veritas, la verdad desnuda, y también la contraposición en que se va a perfilar toda la obra, todo el fenómeno de Klimt entre los opuestos. La vejez, la muerte, lo asociado con la muerte y la juventud y la belleza. Ambas son bellas, pero uno vemos una mujer demacrada por los años y la otra una mujer como en la flor de su edad. Bueno, acá también estamos viendo cómo Klimt empieza trabajando con un registro, en este dibujo con plata y con oro, ella le coloca oro. Este es un monumento a la escultura, donde centraliza otra vez la figura de la mujer joven y además él crea ya aquí un modelo contemporáneo de desnudo.
Y acá atrás están las obras más importantes y relevantes de la historia de la escultura. Incluso escultura, acá las letras parecen tener relieve, y también una característica interesante, Klein va a empezar a trabajar los llenos y los vacíos, que luego van a tener un impulso muy grande cuando aparece también el japonismo en toda Europa. Él le toca hacer la primera exposición de la secesión vienesa, ahí está, Secession, ¿no? Y acá tenemos a Palas Atenea, una de los personajes que él va a recurrir, ahí la teníamos en la puerta del Parlamento, pero también Palas y esa obsesión que los austríacos y los alemanes han tenido con el mundo griego. Y aquí tenemos una imagen simbólica, interesante, que es el Minotauro, que va a ser vencido, va a ser dominado, va a ser asesinado por Teseo. Fíjense que hay alguien que tiene abierto el micrófono, por eso se hacen esos ruidos, se hace como una superposición. Bueno, acá también tenemos la tragedia. Me interesa esta obra porque vamos a ver cómo el teatro, la tragedia y el nacimiento de la tragedia, que es el texto que yo voy a hacer referencia de Nietzsche, está muy ligado a lo que plantea Klein. Ahí tenemos a Palas Atenea, otra vez una figura que juega en el fondo con pinturas clásicas del periodo rojo de la época clásica griega, y una Palas Atenea que tiene en su mano una Nike, es decir, una victoria. Es Palas la diosa que sale a vencer. Ella es un soldado, pero es además la vencedora de la Medusa. Miren acá en el peto de la armadura, toda hecha en oro, con pintura hecha en oro, el casco de oro de Palas, una mujer muy bien plantada. Y acá tenemos a George Klein, que hizo este magnífico marco, que si ustedes lo ven, hoy sería moderno, ¿no? Es exquisito ese gusto de lo que es el estilo secesión. Bueno, la mujer es el centro sobre el cual se va a jugar prácticamente toda la obra. Un cuarto de la obra de Klein son paisajes, un cuarto de su obra son alegorías, retratos de mujeres y formas alegóricas como esta, la música. La música que tiene a su costado a un sátiro, también ligado con el origen de la tragedia, y una gorgona, una esfinge, perdón, que son estos elementos que él va a empezar a trabajar. Es decir, la idea de preguntarse qué es el mundo. Las mujeres de Klein son mujeres que juegan con la idea de lo antiguo, de la Grecia antigua, pero que son modernas, son contemporáneas. Ahí tenemos los modelos que él toma, esas muchachas pelirrojas con esas cabelleras exuberantes. Y bueno, y aquí vamos a empezar a ver este tema que es estas pinturas que lamentablemente fueron quemadas en la retaguardia del ejército nazi en el 48, estaban guardadas en el castillo de Immendorf y los alemanes, los nazis, las queman. Vamos a ver, el espíritu libre del que goza el sabio, el artista y el santo es la conciencia que tiene el hombre de que no hay moral ni un más allá. Esto lo plantea Eugen Fink, que hace un trabajo excelente sobre la filosofía de Nietzsche. Y aquí tenemos contemporáneo y dentro del mismo ámbito de juego de Klein, va a estar una figura que pertenecía claramente a esa burguesía liberal, pujante, a esa burguesía
ligada a que la idea del ascenso social está a través del conocimiento, con la figura de Freud, que vive en Viena y que recién en 1902, a los 45 años, luego de luchar contra muchísimos escollos, finalmente es nombrado profesor asociado en la Universidad de Viena. Freud era médico y empieza a trabajar específicamente, lo que quería era trabajar en la investigación. En 1900, él escribe esta obra por la cual se gana este nombramiento tan importante para un investigador, que era ser parte de la universidad, que se llama La interpretación de los sueños. Como yo de psicología no sé, pero vamos a ver qué elementos aparecen en esa Viena que decimos con un importante grado de neurosis. Y para resumir groseramente a Freud, ¿no? En ese texto, un sueño, dice Freud, es la realización encubierta de un deseo reprimido. Vamos a ver cómo hay también deseos reprimidos. Pero esta Viena, marcada, vuelvo a decir, por una aristocracia cerrada, críptica, a la cual no daba entrada, sobre todo, y recelaba de la burguesía liberal, también hubo un personaje que va a tener mucho que ver con el desarrollo histórico de la figura de Hitler, que es Karl Lueger. Karl Lueger fue el fundador del Partido Social Cristiano Austríaco y a pesar de que el emperador José Francisco varias veces veta la elección de Lueger, finalmente accede a ser el alcalde de Viena. Ya estamos a final del siglo XIX, perdón, es 1895, hasta el año 2010 que él gana, que muere. Entonces, por supuesto, no es más alcalde. Pero lo importante es que Lueger representaba a una clase artesanal que está perdiendo todas sus prerrogativas. Y uno de los elementos con que Lueger jugaba en ese momento era también atacar a los liberales, que en su mayoría tenían un origen, o había una gran parte con un origen judío. Así que aparece acá el antisemitismo que va a corrosionar tanto a Freud y también a Klein. Bueno, y aquí tenemos a este filósofo que empieza a leer Klein cuando hace este giro y en el momento en que a él la universidad le va a encargar una obra que para él era sumamente prestigioso, es decir, 4 grandes alegorías de la universidad, y va a estar en el hall central del edificio de la Universidad de Viena. De Nietzsche vamos a decir que también fue un joven prodigio. A los 24 años le dan un doctorado sin presentar tesis, y fundamentalmente le van a dar a los 24 años una cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea. A partir de este título, casi diríamos de nobleza intelectual, Nietzsche escribe El nacimiento de la tragedia, pero paradójicamente, cuando los docentes de la universidad, los filólogos, los filósofos, leen este trabajo de Nietzsche disruptivo, bueno, le terminan expulsando. Logra la expulsión de la universidad. Y aquí tenemos estos trabajos que tenemos por eso en blanco y negro, porque son fotografías que se quemaron en el año 45, y que es este gran trabajo que le llevó muchísimos años a Klein. Klein empieza a leer a Nietzsche y tiene que hacer estas obras que tenían que ver con ilustrar, iluminar cómo ilumina el conocimiento a la humanidad. Bueno, una de las universidades, ustedes saben, más antiguas de Europa,
ha sido la Universidad de Filosofía, que hoy casi queda en segundo plano. Sin embargo, Teología y Filosofía fue la primera carrera universitaria allá por la Universidad de Bolonia y de París y de Nápoles, donde uno de los grandes profesores fue Santo Tomás de Aquino. Bueno, la filosofía. Ahí tenemos a la filosofía que Nietzsche hace esta figura femenina como si fuera un espectro, otra vez una especie de magma, y a su costado hay como una caída de distintos personajes, mujeres jóvenes, hombres, niños. Acá tenemos una anciana o anciano, en el final una figura que mira envuelta en un halo negro, con estos ojos como la inteligencia, la representación de la inteligencia, pero lo que estamos viendo ahora es como una sociedad doliente, trágica, una mirada trágica de esto que debía ser un alarde de la ilustración, de cómo el hombre conoce y domina el conocimiento. Nietzsche, en El origen de la tragedia, se plantea también, más allá del origen en las fiestas báquicas, con el coro, de cómo en las fiestas de la recolección de la vid, es decir, nosotros diríamos de la vendimia, se hacían las fiestas de Baco donde todos se emborrachaban. Nietzsche empieza a pensar de que el origen del arte, y el arte como el elemento que va a salvar a la humanidad, es la libertad, y es además una forma que le da sentido a la vida. Nietzsche empieza a descreer de todo, del conocimiento, justamente la metafísica. Él dice, no hay verdades, las verdades son la nada de los filisteos, el nihilismo de los filisteos. O sea, el conocimiento científico, dice Nietzsche, es algo que el hombre se impone para poder sobrellevar la muerte. La vida es una especie de gran magma, donde se generan formas y esas formas nacen y decaen y mueren. Miren si leyendo El origen de la tragedia no podemos entender perfectamente este trabajo de Klimt, que fue una obra única, una idea increíble, pero ya vamos a ver también de que no está fuera del contexto de época. Estamos viendo una humanidad en caída, como si fuera un magma, un río de gente desconsolada, no vemos los rostros, todos se tapan la cara, y por otro lado, esa figura preponderante de la sabiduría, como si estuviera realmente en el empirio, en el cielo, vemos estas estrellas. No hay un lugar ni hay una época. Estamos viendo, casi diríamos, una concepción de la filosofía atemporal, del conocimiento como este conocimiento que la humanidad el conocimiento que no da respuesta a la humanidad. Lo que hoy dirían los filósofos, una aporía, una calle sin salida, ¿no? Pienso en la obra que hizo después Gauguin, que dice de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Es decir, el arte y la filosofía se preguntan por la existencia, por los valores, y lo que menos hace Klimt es dar una respuesta que dé alegría, digamos, a la universidad. Por eso estas obras van a ser votadas en contra. Ahí tenemos los trabajos que sí quedaron. Hay una colección en el Museo de Viena de los dibujos de Klimt. Y en 1901 él va a mostrar el otro gran trabajo. Hasta ahora más o menos habían aceptado este primer trabajo de Klimt, pero cuando un año después él termina esta obra, que es La medicina, acá los problemas se agudizan. Acá también Klimt
va a apelar a una figura importante, otra vez una mujer que preside, en este caso no enfrente, sino dentro de este magma, otra vez, de personajes que caen, que es Higía o Igeia, la diosa de la sanación griega. Otra vez toma el tema del arte griego, tiene una serpiente al cual le da una bebida. Ahí la tenemos altanera, vestida con esa línea lazo. La serpiente es claramente una representación de ese Art Nouveau, de esa línea lazo decorada y su cuerpo adornado, mientras que el resto de la humanidad está desnudo. Y acá hace también una aparición espectacular de un desnudo en escorzo, de una mujer joven, que una mano parece tomarla para llevarla nuevamente a esta especie de río de gran caída. Fíjense esta espalda masculina, no sé si la pueden ver bien, realmente parece Miguel Ángel. Acá vemos un niño, un bebé, todos parecen dormidos y todos parecen aletargados ante esta imposibilidad de sanación. Aquí está la muerte y aquí no sé si ven ustedes algo que también fue motivo para que desecharan y para que censuraran esta obra, una mujer embarazada desnuda. Figuras casi, diríamos, cadavéricas. Acá también tenemos la muerte como una especie de máscara de cadáver. Todos están cayendo en ese empirio, en ese lugar indeterminado. Quedaron algunos dibujos como este en color. Bueno, con lo que Klimt se gana el rechazo de más de 87 votos en contra, porque los profesores entendieron de que de ninguna manera era la era de la luz sobre las tinieblas, el vencimiento de la luz sobre las tinieblas. Lo que estaba proponiendo acá Klimt es la incapacidad de la ciencia de salvarnos, la incapacidad del hombre de vencer sus propios miedos. Es casi textual lo que está planteando Nietzsche. Este ensañamiento contra Klimt, bueno, lo llevó a él a extremar su discurso cuando hace la jurisprudencia, es decir, la facultad de abogacía, llamaríamos hoy, las leyes. Y en las leyes coloca justamente a la sabiduría en un podio totalmente alejado de la víctima, es decir, están la ley, la justicia y la sabiduría están muy por encima de este mundo donde aquí tenemos a un hombre condenado y prácticamente envuelto en un pulpo gigante que lo toma. Y acá las tres gorgonas o eriñas, que eran estos personajes maléficos que tenían que ver con la muerte y con el destino. Es decir, él toma otra vez un elemento griego, vuelve a tomar la Grecia clásica, la idea del teatro, la idea de la tragedia, pero también en una clave moderna y esa especie de Art Nouveau. Ahí están los dibujos a escala de la jurisprudencia. Y aquí tenemos como la belleza, el esteticismo, la vida, se contrapone también con la muerte. Es lo que dice Nietzsche. Nace un niño, nace un muerto. Es decir, es una frase muy fuerte, sin embargo, es parte de ese concepto que Nietzsche plantea de que el tiempo es circular, que todo tiene un ciclo que tiene que ver con el nacimiento, el desarrollo y la muerte. Una idea contraria al cristianismo, a la idea de trascendencia en más allá, de un tiempo lineal e infinito. Nietzsche vuelve a los orígenes griegos que tenían que ver también, los griegos pensaban en un tiempo cíclico, cuando festejaban las fiestas de Baco, que eran la vendimia, es decir, la cosecha de la vid,
que vuelve a repetirse, sembrarla, el crecimiento y finalmente el fruto. Esta concepción de lo trágico es parte no solamente de Klim, sino de muchos artistas en ese final del siglo XIX. Ahí está La procesión de los muertos, unos dibujos que también fueron quemados, en donde Klim empieza a trabajar con estas formas alegóricas de un espacio como si fuera un fluido, el agua o el cielo, las serpientes, que también tienen, si ustedes quieren, alguna consideración también erótica y fálica. Para que vean que no es solamente Klim el artista que muestra este lado oscuro y brillante a la vez de la vida. Acá tenemos un joven que murió a los 28 años, que fue apadrinado por Klim, que fue Egon Schiele, y ahí tenemos la muerte y la joven, otra vez una imagen tortuosa donde Egon Schiele va a iniciar con su pintura el expresionismo del siglo XX, ¿no? Acá ya la deformación anatómica es cada vez mayor, en un dibujante excelente que sabe hacer escorzos, vistas de distintos lugares. Ahí tenemos esta obra, este dibujo de Klim, donde aparece esa sensualidad de la mujer, ese erotismo, y que... ¿Sí? ¿Cómo era el nombre del autor anterior? ¿Egon cuánto? Egon Schiele. Ahí lo tienen. Es extraordinario. También perteneció al último periodo de la secesión. Y ahí tenemos este fluido que se llama sangre de pez. Se los traje en las dos versiones porque no sabía cuál me gustaba más. Donde aparece siempre la mujer como un objeto del erotismo, que estaba también presente en esa Viena, ¿no? El erotismo de la mujer es algo que Klim va a tomar. No podría decir yo que Klim está leyendo a Freud, pero evidentemente aparece estas formas eróticas. Uno de los problemas que tuvo Klim fue justamente con este desnudo. Esto fue tal vez en realidad una excusa, lo mismo que la mujer embarazada desnuda, una excusa para rechazar la obra. Tal es así que él va, con la ayuda de algunos amigos, va a volver a adquirir las obras que la universidad no cuelga en el hall de entrada. Qué lástima, porque hoy serían, si esas obras no se hubieran quemado, todo el mundo estaría admirando ese trabajo. Bueno, acá hay un cambio importante. Hacia 1900, decimos, Klim hace un cambio, abandona el naturalismo con el que trabajaba y empieza a hacer estas formas, casi diríamos manieristas, de una mayor síntesis, de un esteticismo, donde el cuerpo va a quedar, diríamos, engarzado, esta es la palabra, como un engarce con los elementos decorativos. Klim hace un viaje a Rávena, a Italia, y allí se encuentra con los mosaicos bizantinos, del cual él se enamora. Vamos a ver de qué manera va a utilizar acá también la mujer serpiente, las formas acuáticas, el erotismo de las figuras y además también desnudos que se alejan completamente del desnudo clásico con el que toda la tradición occidental, desde Giorgione, desde Tiziano, desde Velázquez, teníamos el desnudo femenino. Acá Klim lo lleva a estas formas sensuales, alargadas, elongadas, manieristas, y fuera de tiempo. Todo está sumergido en esta sustancia acuosa de una ornamentación exquisita. Bueno, frente al rechazo de la universidad, él hace esta obra, Peces Dorados, donde aparece su modelo, mostrando las nalgas en primer plano, se llama, hay peces acá hechos con pintura dorada, también varias formas femeninas,
pero sobre todo es muy impactante la muchacha que sonríe, nos mira y sonríe mostrando sus nalgas. Y uno de los títulos que le iba a poner era A mis críticos. Los amigos lo persuadieron de que no se busque más enemigos. Ahí tenemos estos paneles que también tienen un formato interesante. Casi 2 metros por 66 metros. Un formato muy particular de la obra de Kleen, estas formas claramente verticales, casi como si fueran estampas, donde vamos a ver, acá todavía hay volumen, pero fíjense que en esta obra, poco tiempo después, ya él va a aplanar la figura de manera tal que el ornamento y las anatomías empiezan a jugar, casi diríamos, de manera fusionada. Es decir, acá todavía vemos el volumen del cuerpo que se diferencia del fondo. Y acá el uso del oro. Estamos en un momento, acá tenemos la nuda veritas, otra vez la idea tomada de un texto de Schiller, de que la verdad está desnuda. No es un tema nuevo, era un tema que ya había tomado Tiziano y que ya había tomado Botticelli en el Renacimiento. La verdad aparece desnuda. Lo profano es lo vestido, lo sagrado, y la verdad está desnuda. Entre las formas alegóricas que van a jugar un rol muy importante en la producción de Kleen, tal vez lo que más nos guste o lo que más interese son estas figuras donde él va a tomar una figura de la mujer muy ligada también a muchos otros artistas de la época, la femme fatale, la mujer fatal. Esta idea que aparece claramente en el simbolismo, en Charles Baudelaire, Las flores del mal es el texto de Baudelaire, donde él habla de las flores malas, ¿no? Es casi como una contradicción. Y aquí vamos a ver cómo esta figura heroína del Antiguo Testamento, Judith, que tiene que ver con la castración, un poco la sexualidad. Fíjense que Judith aparece con los pechos descubiertos y esa sensualidad, esa belleza, las manos también son muy interesantes en la obra de Kleen, tiene como en una bolsa la cabeza de Holofernes al que mató luego de haberlo seducido. Es decir, estamos ante una figura bíblica, una heroína, pero Kleen empieza a mostrar esta dualidad de la mujer. La mujer, la santa, la madre, la virgen, y por otro lado la mujer que seduce y que castra, que es la castradora. Fíjense que hay que apagar algún micrófono, por favor, si pueden. Esta es una obra de Gustave Moreau. Acá aparece Salomé bailando ante Herodes, pidiendo la cabeza del Bautista. Estamos también, un artista francés, Gustave Moreau, que pintaba también con oro, que llevaba sus escenas al oriente, y otra vez la seducción y la muerte, con esta Salomé. O, por ejemplo, Klinger, un artista alemán, que miren qué versión tan, diríamos, erótica de esta Salomé, que le ha sacado los genitales a Herodes. Y no sé si recuerdan esta obra de Edvard Munch, esta Madonna, que no es especialmente una obra propia para poner en un altar de iglesia, por esa sensualidad, pero él la llama Madonna, tiene una forma nimbada, y otra vez esta desnudez, esta sensualidad en un artista también extraordinario que pertenece a la época de Kleen. Acá Frank Stuck, perdón, el pecado, otra vez la idea de la mujer fatal, la mujer que seduce y que luego termina
con aspecto diabólico. Y ahí tenemos la Judith con la cabeza de Holofernes, en donde Klim retrata a una amiga digamos, de la sociedad culta, a las mujeres que él va a retratar, donde prácticamente él hace un tratamiento muy distinto en la cara, en el busto, en el cuerpo, y la ornamenta con esta gargantilla que parece como un collar, ¿no? que la sostiene como si la mujer también estuviera atada a un destino, que era un poco lo que pasaba en ese momento en la sociedad. Había dos tipos de mujeres, las mujeres de la burguesía y las mujeres de las clases bajas que trabajaban en la prostitución, en los quehaceres o de modelo para los artistas. Acá él mezcla esto y otra vez prácticamente es más que una historia de Judith y Holofernes, es una alabanza de esta sensual Judith que parece en éxtasis amoroso. Y acá apenas vemos un cuarto o medio rostro del decapitado Holofernes. Quería mostrarles también esta idea nietzscheana del tiempo como un ciclo, del tiempo circular, un eterno retorno, decía Nietzsche, en esta obra magnífica también de Munch, de este artista noruego, que se llama El baile de la vida, y donde Munch trabaja casi estas figuras anónimas, tres mujeres, en donde él juega con colores simbólicos, ¿no? El blanco como la pureza, el rojo en el momento de desarrollo de la vida de la mujer, en la pareja, y la vemos bailando con un hombre, y finalmente la muerte, la figura negra, ¿no? Bueno, acá tenemos también para mostrarles cómo él cita obras como en esta alegoría sobre la escultura, El Espinario, una obra de la época helenística, es decir, también lo erudito del conocimiento. Otra vez las figuras femeninas, incluso asociadas a formas espermatozoides y estas figuras monstruosas que tienen rostros femeninos, algo diabólicos también, las ondinas. Y entre las pocas figuras que Klimt hizo de también un anciano condenado, lo veíamos en la jurisprudencia, es decir, el castigo ejemplar de un pulpo que toma a este hombre, a la no justicia, diríamos, bajo la influencia de otro gran contemporáneo de Klimt, que fue Augusto Rodin, con una de las pocas obras que Rodin hace de una mujer anciana, la bella Elmier, donde muestra un cuerpo decrépito, abandonado, ¿no? Ahí lo tenemos a los dos, ambos conocieron su trabajo y es muy posible que Klimt haya tomado de Ella era la bella Elmier, la figura de esta obra, que otra vez es un número 3, como la del baile de Munch, Las tres edades de la vida. Es una obra que está en el Museo de Arte Romano, de Bellas Artes de Roma. Es una obra extraordinaria, la reproducción no lo muestra de esta manera. Y aquí también estamos viendo esta circularidad del tiempo, con esta bebita, con esta muchacha que Klimt la lleva también a una estilización muy grande. Fíjense que el canon de la figura de la muchacha es extremadamente longilíneo, y una más naturalista imagen de una mujer ya vencida por el tiempo, cercana a la muerte. Y también aquí todos están envueltos en estas tramas ornamentales preciosas. Es decir, es la idea de Nietzsche de un eterno retorno, la vida como una pulsión que sale de un magma, que tiene forma y que luego desaparece para volver a generar nuevamente la vida. Ahí hay algunos detalles.
Y ante el reproche a su embarazada en el panel de la medicina, él va a hacer esta obra que tiene muchas interpretaciones. Algunos dicen que él toma a una muchacha, Erma, que era una muchacha que trabajaba de modelo, con lo cual estaba muy bajo dentro de la escala social, las modelos, él desaparece de su taller y él se entera que ella estaba embarazada, por eso no iba. Entonces él le pide que pose y va a hacer esta obra. Algunos dicen que hay como una especie de sensualidad en el tema de la maternidad, erotismo. A mí me interesa más esta visión de Nietzsche, ¿no? La belleza de su modelo, una pelirroja con ese cabello, es un desnudo de una embarazada con vello púbico, pero que también nos habla justamente de lo que es esta vida, es decir, la promesa, la esperanza es ese niño que está en el útero, resguardado del mundo, y por detrás de la embarazada la muerte y otras figuras que son amenazantes, es decir, la vida que nos amenaza. Ahí tenemos algunos detalles, fíjense los contrapuntos de Klimt entre la belleza y la fealdad, siempre en un ámbito de estos ornamentos y de estas líneas sinuosas, de estas líneas lazos que tienen que ver con la estética, con el esteticismo del Art Nouveau. Ahí tenemos otra obra que es La Esperanza 2, otra vez una embarazada, en este caso está toda cubierta con un manto ornamental y una calavera que posa prácticamente sobre su vientre. En 1902, Klimt hace un trabajo para un festejo que era el monumento a Beethoven de Klinger, dentro de la secesión. Este es el movimiento, es el espacio de la secesión, donde él va a representar a partir del texto de Friedrich Schiller, que toma a Beethoven para escribir su última sinfonía, donde está la Oda a la Alegría. Y el texto de Schiller habla sobre todo de cómo el hombre tiene que luchar en la vida contra todos los males. El tema es la liberación de la débil humanidad a través del arte y el amor. Otra vez el arte es lo que salva al hombre como una forma superior. Y acá Klimt va a representar, estas personajes que son las gorgonas, el tifón, la lujuria, la envidia, es decir, otra vez las mujeres encarnan los males. Perdón que quería ver, a ver si lo tengo por acá, ahí están. Es una obra que él hace, es una obra gigante, la pared cubre toda la pared, es un friso que se despegaba de la pared de 2 metros por 6, lo va a hacer con caseína, con una imprimación, era una obra para luego desmontarla. Pero fíjense qué trabajo extraordinario, y otra vez las alegorías, la simbología de Klimt, son los males que aquejan a la humanidad, encarado nuevamente en mujeres. Ahí está el gigante tifón, que era un animal que incluso asustaba a los dioses del Olimpo griego. Siempre estamos relacionados con lo griego. Ahí están las gorgonas, que es la enfermedad, la locura, la muerte. Y por otro lado, acá están la enfermedad, locura y muerte, la lujuria, la impudicia y, esta es la lujuria, la impudicia y la intemperancia. Otra vez una mujer estilizada dentro de un gran serpentiario, como una serpiente, es una trama increíble, y este cuerpo vencido. Pero hay un anhelo de la felicidad, acá está la débil humanidad, esto que era parte de ese momento, y un soldado armado, muy estático. Esta obra tiene un estatismo que parece ser como la petrificación de esta alegoría. Estamos ya en los últimos años del trabajo de Klimt,
Y finalmente, la Oda a la Alegría que escribe Schiller hablaba de una redención de la humanidad a partir de el beso a la humanidad. Acá está el anhelo de felicidad se calma con la poesía, que ese beso alcance al mundo entero. En realidad, Klimt hace un beso más bien de una pareja que parece en un ábside dorado, como un útero dorado, como si fueran que estuvieran aislados del mundo, ¿no? Es otra vez él logra esa atemporalidad. Y el coro de la novena sinfonía por estas mujeres casi angelicales, ¿no? Parecen esculturas, parecen pinturas bizantinas que no pisan la tierra y que acompañan a la felicidad, al beso, al amor como redención. Bueno, esta es la pintura tal vez más conocida de Klimt, donde dicen algunos que es como un autorretrato, y donde otra vez funde los dos cuerpos como si fuera una forma fálica, en este juego espectacular de ornamentos dorados. Bueno, voy a sintetizar un poco porque tal vez estén un poco cansados. El único trabajo en conjunto, que era lo que pretendía la secesión vienesa, era hacer la obra de arte total, lo encontramos en Bruselas. Es decir, tendríamos que irnos a Bruselas a ver este palacio, que es la Casa Stocklet, hecho en 1904, en conjunto, el arquitecto Joseph Hoffmann con Gustav Klimt. Y acá Klimt se va a abocar a una casi pura decoración, acá ya va al extremo de la decoración, de una casa burguesa, rica, miren lo que es esta casa secesionista, acá no hay estilo ni neoclásico ni gótico, sino un estilo secesión que era despojado, con un cimborrio, con las esculturas, toda la parte de arriba es donde está la mayor decoración, grandes ventanas, Vamos a ver, acá él va a hacer un tema casi atemático, el árbol de la vida. Va a ser un gran trabajo, no lo hace él, lo hacen artesanos, este increíble y costosísimo palacio claramente representado de esta clase burguesa rica. Ahí lo tenemos, él hace el diseño y, por supuesto, bueno, lleva adelante la dirección del trabajo, donde, acá miren lo que era el baño, la cocina, la idea también de un arte total, desde las lámparas, los muebles, las alacenas, todo estaba hecho especialmente, ¿no? Y nuevamente acá aparece el amor y la sabiduría, la mujer y la esperanza, dentro del gran árbol de la vida, un tema clásico del mundo occidental y oriental, el árbol, la savia de la vida, con elementos como estos búhos que son la sabiduría, pero también la muerte. Y acá Klimt lleva el arte a una forma abstracta. Figura y ornamento son planimétricos. Bueno, y el erotismo lo llevó a Klimt ya a culminar con una obra, con una interpretación sumamente moderna en esta Danae, otra vez un tema mitológico. Danae fue una ninfa fecundada por Zeus que la poseyó a partir de una lluvia de oro. Acá estamos en el éxtasis casi diríamos sensual de una joven en una posición totalmente antiacadémica. Bueno, Klimt recurre, o en este caso también a otra conjunción de un erotismo muy contemporáneo, otra vez dentro del marco del mito. En este caso, Leda, otra vez una ninfa que es poseída por Zeus, que se convierte, en vez de lluvia de oro, en un cisne, en este caso el cisne negro, que parece también una forma fálica. Acá esta obra también se quemó
en el Palacio de Immendorf. Y vamos a ver en esa aparición de la figura, sobre todo el psicoanálisis, la idea de la represión sexual en la obra de Klimt, en estos dibujos eróticos, en general tienen mucho que ver con la autocomplacencia de la mujer, como una masturbación en figuras femeninas, en dibujos que llegan, se hizo una primera muestra en el año 84 de 3.000 dibujos y hoy se considera que hay hasta 6.000 de estos dibujos. Pero fíjense, su colega Rodin, francés, también lleva al erotismo y al simbolismo Cupido y Psique, o Danae, esta extraordinaria escultura del maestro francés que también está representando o Isis, la mensajera de los dioses, con posturas sumamente antiacadémicas, de una gran sensualidad. Bueno, y termino con esto. Cuando el Estado de Viena rechaza sus obras, Klimt no tiene más, no quiere hacer nada más para el Estado y va a refugiarse en retratos para la alta sociedad vienesa, que por supuesto todas las mujeres querían estar retratadas por él. Miren cómo vamos de un retrato más naturalista, como en este caso, este retrato femenino donde vemos la carnación, el detalle de los ojos, por supuesto siempre son retratos que tienen que ver con el estatus social, son retratos sociales, o este precioso retrato de Sonja Nix, donde también vemos el único retrato que él coloca un jardín detrás, para pasar a retratos cada vez más aislados de todo contexto, en este caso, esta extraordinaria obra que es el retrato de Serena Lederer, otra de las familias que lo van a apoyar económicamente a Klimt, y vamos a ver cómo él empieza a trabajar figura y fondo, las manos y el rostro tienen un tratamiento distinto, pero los vestidos y los fondos son verdaderos ornamentos. De alguna manera la mujer es parte de esa casa, ¿no? Es parte del ambiente y está atada también a ese ambiente. Miren en este caso cómo él toma de Velázquez ese peinado de la infanta María Teresa. Miren aquí. Este es un retrato increíble también de Margaret Wittgenstein, la hermana del filósofo Ludwig Wittgenstein, importantísimo filósofo del giro lingüístico, que también había hecho la casa de su hermana y él pinta ese retrato. Bueno, y la familia Bloch-Bauer, él va a hacer este retrato de Adele, famoso, que tiene toda una historia, que posiblemente hayan visto la película La Dama del Collar, en donde también el ornamento juega un papel tan importante como el vestido, que es ya prácticamente una fantasía ornamental, casi diríamos bizantina, en ese oro con el que Klimt representa estas mujeres, atrapadas en ese espacio, atrapadas y ensartadas dentro de esa ornamentación. Esta es la misma Adele Blauer-Bosch, que también está con un fondo, si ustedes miran, con toda la influencia de la estampa japonesa, que va a arrasar a toda Europa, los grandes pintores como Van Gogh, como Gauguin, con la aparición de la figura fondo oriental. Mada Primavesi, miren lo que es este retrato, el dibujo de Klimt, pero el rostro es parte de todo ese ornamento y de esa belleza del espacio, casi una fantasía aparte, ¿no? Es decir, estamos en un mundo que no toca el mundo, que está fuera de todo, ¿no? Acá ven claramente en este retrato de María Ver,
como lo oriental, como el juego de figura-fondo con el que trabaja el espacio, la estampa japonesa, cuando se descubre hacia 1870 que Japón abre sus puertas a Occidente, que tiene que ver con la aparición del Art Nouveau, ¿no? Bueno, y ahí un retrato excelente que es de quien fue su compañera, Emile Floch. Acá la tenemos como, miren, ella era diseñadora de modas, tenía una casa con sus hermanas. Ahí tenemos la foto y la estilización, miren cómo lleva el cuerpo a una elongación y a una trama en azules, realmente exquisita. Bueno, y este es el último trabajo de Klimt, La Dama del Abanico, que terminó en 1918, el año que fallece. Quería mostrarles la idea de un mundo en caída, no es ajeno a la época, y acá están las puertas del infierno de Rodin, en donde estamos viendo también un mundo en caída, ¿no? Es decir, los Adanes en caída. Y las últimas obras fantásticas de Klimt tienen que ver también con la idea de esta caída. Las mujeres, la joven virgen, con figuras que algunos llaman calidoscopio, parece un calidoscopio, todas las figuras imbricadas una dentro de la otra, como girando sobre sí mismas, con estas tramas. Otra vez el contrapunto vida-muerte, en esta obra donde todos parecen dormidos, los personajes no miran a veces al público, pero todos, la mayoría tienen los ojos cerrados y miran esquivando la mirada, mientras la muerte es una presencia en ausencia que está constantemente amenazando la vida humana. Y esta es la obra que no terminó Klimt, La novia, donde está claro que él dibujaba lo mismo que Rodin, esculpía el cuerpo desnudo y luego lo tapaba, como hizo con su Balzac. Aquí también vemos el cuerpo que quedó sin terminar esta obra y cómo él iba cubriéndolo. Ahí tenemos el taller de Klimt y sus últimas obras. La novia y La dama del abanico, que son, bueno, dos grandes obras, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos con Emile Floch, que fue de alguna manera su compañera de vida, no sabemos demasiado bien, él tuvo otros hijos ilegítimos con otras dos mujeres. Bueno, y aquí finalizamos este paseo por algunas de las obras de Klimt, y todas las preguntas que quieran hacer, pueden hacerlas. Ahora te veo, Jorgelina. Hola a todos. Hola. Ay, gracias, Adriana. Muy lindo todo, la verdad que es una maravilla. Sí, la verdad es que era un hombre que trabajó y que a veces uno no se da cuenta todo la filosofía que hay en los artistas, ¿no? Todo el pensamiento, la riqueza, sobre todo de este artista que no tuvo un estudio universitario, pero que es claro que leyó y buscó la libertad, ¿no? Cada época su arte y el arte la libertad, ¿no? Me gusta esta reflexión de Klimt, porque justamente el arte es de aquellos que se animan a hacer y a pensar lo que el común no piensa. Esto es lo interesante, ¿no? Es una maravilla. Muchísimas gracias, Adriana, y chicas y chicos. Bueno, Bueno. muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Disculpas por el inconveniente que hubo al comienzo, fue algo técnico ajeno a nosotras, y bueno, les vamos a estar enviando por email nuestras próximas actividades y los esperamos a todos. Muchas gracias. Adiós. Acerca de eso, pero... Gracias, Gracias. Completísimo. Una pregunta, perdón. Sí.
¿Me podrías explicar cómo funciona este espacio? ¿Es que son charlas? Porque yo en realidad recibí solo